Isabel Brennan, una mujer viuda de 68 años, dedicó toda su vida a su hijo Esteban. Desde que enviudé, mi mayor ilusión fue vivir cerca de él y de su familia. Nunca me imaginé que escribiría algo así, pero necesito contarlo porque aún me cuesta creer lo que viví. Pasé tantos años soñando con envejecer rodeada de mi hijo, mis nietos, escuchando sus risas los domingos y sintiéndome útil preparando la comida o ayudando con las tareas del hogar. No quería lujos, solo un rincón en su vida. Cuando Esteban me propuso vender mi casa para que pudiéramos ampliar la suya, sentí que el corazón se me llenaba de esperanza. Aquella casa era todo lo que tenía, fruto de una vida de trabajo junto a mi difunto esposo, pero me pareció natural entregarla por el bien de la familia. Recuerdo la emoción de ver los planos, de imaginar mi cuartito con vista al jardín. Todo parecía un acto de amor. No dudé un segundo. Pensé que ese gesto me aseguraría compañía, cariño y seguridad en mis últimos años. Lo que no sabía era que ese paso iba a cambiar mi vida para siempre, y no como lo había soñado. Después de la cirugía, que fue más complicada de lo que esperábamos, regresé a casa con una mezcla de alivio y cansancio. Estaba débil, adolorida, pero tranquila porque pensaba que me esperaba mi familia. Recuerdo el olor del pasillo cuando bajé del taxi, el sonido de mis pasos arrastrando la maleta. No imaginaba que al abrir el portón encontraría algo tan cruel. Mi maleta estaba en la puerta, y sobre ella una nota doblada. Todavía puedo ver las letras torcidas. Ahora solo somos nosotros tres. Busca otro lugar donde quedarte. Sentí que se me apagaba el cuerpo. Me quedé parada, mirando esa frase, como si no pudiera entenderla. Toqué el timbre varias veces. Llamé a Esteban por teléfono, pero nadie respondió. Lloré ahí mismo, apoyada en la maleta, sin fuerzas para nada. Era de noche, hacía frío, y lo único que podía pensar era que no tenía a dónde ir. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió, aunque todavía no lo entendía del todo. Esa noche la recuerdo como una de las más largas de mi vida. Me senté en una banca frente a la casa, con la maleta al lado, mirando la ventana de la habitación que había sido mía por unos meses. Podía ver las luces apagarse una a una, como si mi existencia ya no significara nada ahí dentro. Sentía el vendaje de la cirugía apretarme la piel, el dolor punzante en el abdomen, y una mezcla de vergüenza y tristeza que me ahogaba. Nunca pensé que mi hijo, mi propio hijo, sería capaz de hacerme algo así. Pasaron las horas y nadie salió. Cuando empezó a amanecer, un vecino me reconoció y me ofreció una taza de café. No quise aceptar. Me daba pena que me viera en esa situación. Cuando se fue, me quedé mirando el cielo aclararse y me prometí que, de alguna forma, sobreviviría a aquello, aunque no tenía ni idea de cómo. Me dolía el alma, pero más me dolía darme cuenta de que ya no tenía un hogar. Caminé sin rumbo casi todo el día, con la maleta arrastrándose por las calles, hasta que el cuerpo no pudo más. Me senté en una plaza y lloré de verdad, con ese llanto que sale del pecho, sin importar quién te mire. Y ahí fue cuando escuché una voz que reconocí. Isabel, ¿eres tú? Era Rosalía, una amiga de mi juventud. Hacía años que no nos veíamos, pero me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo. Le conté lo básico, sin entrar en detalles porque me daba vergüenza admitir que me habían echado de mi propia casa. Ella no lo dudó. Me llevó a su casa, me preparó sopa, me dejó una cama limpia. Esa noche dormí por primera vez bajo un techo después de 2 días, y lloré en silencio, entre la gratitud y la rabia. Rosalía me dijo que al día siguiente iríamos al banco a revisar mis cuentas, y cuando lo hicimos,
descubrí que no solo me habían quitado el techo, sino también todo mi dinero, mis ahorros, mi pensión, todo. Era como si me hubieran borrado de mi propia vida, cuando el gerente del banco me mostró los movimientos de mi cuenta. Sentí un vacío en el estómago. Había retiros, transferencias, todo hecho con mi firma falsificada. No podía creerlo. Esteban tenía acceso porque yo confiaba en él. Le di una tarjeta adicional por si necesitaban algo para la casa. Jamás pensé que usaría esa confianza para dejarme sin nada. Me temblaban las manos mientras firmaba la denuncia, y recuerdo que el empleado me miraba con pena, como si quisiera decirme que no sería fácil recuperar ese dinero. Rosalía me acompañó en todo momento, insistiendo en que no me dejara vencer, pero en ese instante, la verdad me aplastó. Estaba sola, enferma, sin casa, sin familia y sin un peso. Esa tarde, de regreso en casa de Rosalía, me miré al espejo y casi no me reconocí. Tenía el rostro hinchado, los ojos rojos, el cabello sin color. Sentí que todos mis años de sacrificio no habían servido de nada. Crié a mi hijo con amor, sin faltar nunca, y él me había dejado en la calle como si fuera una extraña. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y rabia. Me costaba comer, dormir o incluso hablar. Rosalía intentaba distraerme, pero yo solo pensaba en cómo había llegado a ese punto. Me daba vergüenza que los demás supieran mi historia, así que me quedaba dentro de la casa todo el día, mirando por la ventana. Una tarde, mientras tomaba un té, sexta pasara una mujer mayor vendiendo pan casero. Llevaba una canasta y sonreía a la gente. No sé por qué esa imagen se me quedó grabada. Me hizo pensar en lo poco que necesitaba para volver a empezar, en que tal vez no todo estaba perdido, pero antes de cualquier cosa, tenía que enfrentar a Esteban, no por venganza, sino porque necesitaba entender por qué. Así que una mañana, tomé el teléfono y lo llamé. No contestó, mandé un mensaje, silencio. Fue ahí cuando comprendí que él no quería saber de mí, que prefería fingir que yo no existía. Ese dolor fue peor que perder el dinero. Rosalía fue quien insistió en que buscáramos ayuda legal. Yo al principio no quería, me daba miedo enfrentar a mi propio hijo. Sentía una mezcla rara entre enojo y protección, como si todavía quisiera justificarlo. Pero ella fue clara, no es solo por ti, es por tu dignidad. Así que fuimos a un centro comunitario donde una abogada llamada Patricia atendía casos de adultos mayores. Recuerdo su mirada serena, su tono firme pero amable. Me escuchó sin interrumpir mientras yo contaba todo entre lágrimas. Cuando terminé, me dijo algo que me marcó: Isabel, no puede haber justicia si usted misma no se defiende. A partir de ese día empezó otro capítulo. Presentamos la denuncia por fraude y abuso de confianza, y aunque sabía que el proceso sería largo, fue la primera vez en semanas que sentí que hacía algo por mí. No buscaba venganza, solo recuperar un pedazo de lo que me quitaron y, sobre todo, recuperar mi valor. Las semanas que siguieron fueron duras. Cada papel que firmaba me recordaba la traición. Esteban fue citado a declarar, pero al principio se negó a ir. Me dolía imaginarlo recibiendo esas notificaciones, sabiendo que era su madre quien lo demandaba, pero también sabía que él había cruzado una línea. Rosalía me acompañaba a todas las audiencias, me daba la mano cada vez que mi voz temblaba. Había momentos en los que quería desistir, pero ella no me dejaba caer. A veces, al salir del juzgado, comprábamos pan y nos sentábamos en una plaza a hablar de cosas simples, intentando olvidar por un rato. Fue en uno de esos días que empecé a sentir una chispa.
diferente, la de la resistencia, la de saber que, aunque me habían quitado tanto, todavía quedaba algo dentro de mí que nadie podía robar. Esa sensación me sostuvo mientras todo seguía su curso, lento, burocrático, pero constante. El día de la audiencia más importante lo tengo grabado en la memoria como si hubiera pasado ayer. Me levanté temprano, con el corazón acelerado y las manos frías. Rosalía me acompañó, como siempre, con su calma que me sostenía. Cuando llegamos al juzgado y vi a Esteban sentado al otro lado de la sala, casi no lo reconocí. Estaba más delgado, con la mirada perdida. No me atrevía a mirarlo directamente. Me costaba creer que ese hombre fuera el mismo niño al que alguna vez dormí en mis brazos. La abogada Patricia habló con firmeza, explicó los hechos y mostró los documentos. Cuando me tocó hablar, la voz se me quebró. No hablé de dinero, hablé de confianza. Dije que no quería castigos, solo respeto. Dije que una madre puede perdonar muchas cosas, pero no ser tratada como si fuera un estorbo. Cuando terminé, el silencio en la sala fue total. Esteban no dijo nada, no levantó la mirada, solo se quedó quieto, y por primera vez entendí que, aunque doliera, él no sentía lo mismo que yo. Cuando salimos del tribunal, Patricia me dijo que el juez había aceptado un acuerdo. Esteban debía devolverme una parte del dinero, una suma pequeña comparada con todo lo que perdí, pero suficiente para empezar de nuevo. Yo asentí, sin alegría ni rabia. Era una sensación rara, como si cerrara un libro que había estado leyendo por demasiado tiempo. Esa noche, al llegar a casa de Rosalía, no podía dormir. Pensaba en todo lo que había pasado y en cómo una vida entera puede girar en un solo momento. Miré mis manos arrugadas y sentí una mezcla de tristeza y alivio. No era el final feliz que uno espera, pero era un cierre. Me prometí que, a partir de ese día, no viviría más esperando que otros me quisieran o me cuidaran. Tenía que hacerlo yo, aunque fuera tarde. Esa decisión, silenciosa pero firme, fue el primer paso de mi verdadera recuperación. Con el dinero del acuerdo, lo primero que hice fue buscar un lugar donde vivir. No quería nada grande, solo un espacio que sintiera mío. Después de algunos días, encontré un pequeño departamento en la planta baja de una casa antigua. Tenía paredes descascaradas y un olor a humedad, pero también una ventana que daba a la calle y una pequeña terraza donde podía poner plantas. Cuando firmé el contrato de alquiler, lloré de alivio, no porque fuera un lugar perfecto, sino porque por fin tenía un techo que nadie podía quitarme. Rosalía me ayudó a limpiar, a pintar, a colgar unas cortinas que me regaló. Dormí en un colchón en el piso las primeras noches, y aunque el cuerpo me dolía, sentía una paz que hacía mucho no conocía. Me despertaba temprano, hacía café y miraba la luz del sol entrar por la ventana. Era poco, pero era mío. No necesitaba más para empezar a reconstruirme desde ahí. Con el tiempo, empecé a acompañar a Rosalía a vender pan. Ella lo hacía desde hacía años para ganar un poco de dinero extra. Me enseñó a amasar, a cuidar la levadura, a reconocer el punto exacto de la masa. Descubrí que me gustaba, que había algo terapéutico en ese proceso. Amasar me ayudaba a sacar la rabia, a soltar el dolor, a concentrarme en algo que crecía gracias a mis propias manos. Poco a poco, la idea fue tomando forma, y si abríamos una panadería juntas, no teníamos mucho capital, pero Patricia, la abogada, nos ayudó con los papeles y hasta nos consiguió un pequeño préstamo. Fue así como nació Dulce Esperanza. Era un local modesto, en una esquina de barrio, con un letrero hecho a mano y el aroma a pan recién horneado que se escapaba por la puerta. No era solo un negocio,
Era mi nueva vida empezando a levantarse de las cenizas. Los primeros días de la panadería fueron un torbellino de nervios y cansancio. No sabíamos si la gente vendría, si nos alcanzaría la harina, si lograríamos pagar el alquiler, pero algo mágico pasó. Las primeras personas que entraron no vinieron solo por el pan, sino por la calidez. Decían que el local olía a casa. Algunos clientes eran jubilados, otros madres con niños pequeños, y muchos se quedaban un rato a conversar. Empecé a reconocer las caras, a aprender los nombres, a escuchar sus historias. Era curioso, pero mientras amasaba y servía café, la tristeza se iba desvaneciendo poco a poco. Me di cuenta de que no necesitaba grandes cosas para sentirme viva, solo un propósito, un lugar donde pudiera dar algo bueno al mundo. Y así, día a día, entre harina, risas y cansancio, fui recuperando mi dignidad. Ya no me veía como una víctima, sino como alguien que había sobrevivido. Una mañana, al abrir la tienda, encontré en la puerta un ramo de flores y una nota que decía: gracias por recordarnos que siempre se puede empezar de nuevo. No tenía firma, pero supe que era de una de nuestras clientas, una mujer que había perdido a su esposo hacía poco y venía todos los días a comprar pan solo para hablar un rato. Esa nota me conmovió más de lo que imaginé. Entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, también podía inspirar a otros. Esa idea me dio fuerza. Rosalía y yo nos reíamos cuando decíamos que la panadería tenía poder curativo. Era verdad, curaba el alma, la soledad, y hasta los miedos. Nunca imaginé que el lugar donde más me dolió perderlo todo sería también el punto de partida de mi renacimiento. Cada hogaza que salía del horno era una prueba de que la vida, de alguna forma, siempre encuentra cómo levantarte cuando menos lo esperas. Con el paso de las semanas, mi rutina cambió por completo. Ya no despertaba con miedo ni con el vacío en el pecho. Me levantaba temprano, abría la panadería y preparaba todo con un propósito renovado. Cada mañana me sorprendía a mí misma con la energía que tenía, y aunque mis brazos dolieran de amasar, sentía que era un dolor distinto, un dolor que fortalecía en lugar de quebrar. Rosalía y yo nos convertimos en un equipo perfecto, complementándonos en lo que cada una sabía hacer. Ella tenía la experiencia de años en ventas y yo aportaba la paciencia y la calma que venían de sobrevivir a la traición. Esa combinación funcionaba, y poco a poco empezamos a ganar clientela estable. No era riqueza, pero sí independencia, y para mí eso valía mucho más que cualquier dinero que me hubieran quitado. Un día, mientras acomodaba los panes en la vitrina, vi a una mujer con su nieta mirándome. Con curiosidad, me sonrió y me dijo: mi abuela dice que usted hace el mejor pan del barrio. No pude evitar sonreír. Esas pequeñas muestras de afecto me recordaban que, aunque había perdido tanto, había ganado algo que no esperaba, la conexión real con otras personas. No dependía de la familia para sentirme valiosa. Me sentí orgullosa de mi fuerza silenciosa, de haber transformado el dolor en algo tangible, en un espacio que daba calor y sustento a los demás. Esa realización me dio un alivio profundo, algo que ninguna venganza o reconciliación podría haberme dado. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila, sabiendo que estaba construyendo mi propia vida y que nadie, ni siquiera Esteban o Jimena, podría arrebatarme lo que estaba creando ahora. Pasaron los meses y la panadería se convirtió en un pequeño refugio para mí y para muchas otras personas. Cada mañana abría la puerta con un ánimo que hacía tiempo no sentía. Ya no era la mujer vulnerable que había llorado en una banca.
Después de la cirugía, ahora era alguien que había encontrado un propósito. Rosalía y yo organizábamos jornadas de panadería para jóvenes del barrio, enseñándoles desde la preparación hasta la atención a los clientes. Me di cuenta de que enseñar me llenaba tanto como amasar el pan. Sentía que estaba devolviendo al mundo algo de lo que me había quitado la vida, y eso me hacía sentir poderosa, aunque silenciosamente. A veces, mientras veía a los chicos reír y aprender, recordaba el momento en que Esteban me dejó en la puerta con una nota, y una mezcla de tristeza y orgullo recorría mi cuerpo, tristeza por lo que perdí, orgullo por lo que había logrado reconstruir. Un día, mientras cerrábamos la panadería, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrirla, me encontré con Esteban. Su rostro estaba cansado, su ropa arrugada, y parecía más pequeño que nunca. Me miró con esa mezcla de miedo y arrepentimiento que no esperaba ver. No sabía qué decir, y él tampoco parecía tener palabras claras. Me pidió perdón, habló de su fracaso, de su esposa que lo había abandonado y de las deudas que ahora tenía. Sentí compasión, pero también una claridad que me dio paz. No podía rescatarlo como antes. Le ofrecí lo único que podía dar ahora sin perderme, una oportunidad digna. Aquí no hay limosnas, hijo, solo trabajo. Si quieres empezar de nuevo, ven mañana. La panadería abre a las 6. Vi cómo sus hombros se relajaban, no por gratitud, sino por la posibilidad de intentar otra vez. Ese momento no borró el dolor, pero me enseñó algo que nunca olvidaré, la fuerza de levantarse por uno mismo. Esa noche, después de que Esteban se marchara, me senté en la terraza de mi pequeño departamento y miré el cielo. La luna iluminaba mi cara cansada pero serena. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba nada más para estar completa. Todo lo que había perdido, la casa, el dinero, la ilusión de vivir con mi hijo, de alguna manera, había dado paso a algo más profundo, mi independencia y mi paz. Recordé cómo me habían dejado en la puerta con una nota, y en lugar de sentir rabia, sentí gratitud por haber sobrevivido y haber encontrado un camino propio. Entendí que la felicidad no siempre viene de la familia de sangre, sino de las personas que te eligen sin esperar nada a cambio. Rosalía me había acompañado en todo, Patricia me había dado justicia y respeto, y la panadería se había convertido en un refugio donde mi existencia tenía sentido y valor. Al día siguiente, desperté temprano, como siempre, y me dirigí a la panadería. Cada detalle me recordaba lo lejos que había llegado, los estantes recién limpiados, el olor a pan caliente, las tazas listas para el café. Mientras preparaba la masa, pensé en lo difícil que había sido ese camino, en la traición y en la pérdida, pero también en la fuerza silenciosa que había encontrado dentro de mí. Vi como un cliente habitual, un anciano que siempre venía a comprar pan integral, me sonreía con cariño y me decía, usted nos inspira, Isabel. Me sentí emocionada, porque esas palabras representaban más que cualquier dinero o regalo, eran un reconocimiento a mi resiliencia, a mi capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Comprendí que, aunque había sido traicionada por los que más amaba, la vida todavía tenía momentos de belleza y recompensas inesperadas. Ese día cerré los ojos por un instante, respiré hondo y sonreí. Por primera vez en años, estaba en paz conmigo misma y con mi historia. A medida que los días pasaban, fui notando cambios sutiles en mí misma. Ya no me sentía frágil ni vulnerable. Cada amanecer me encontraba más fuerte, más consciente de mi valor. La panadería no era solo un negocio, sino un lugar que me conectaba con la vida de una manera que jamás imaginé.
Aprendí a disfrutar de cada logro pequeño, que la masa quedara perfecta, que un cliente se marchara satisfecho, que Rosalía y yo nos riéramos mientras contábamos las ganancias del día. Todo eso me hacía sentir que, a pesar de la traición y el abandono, había encontrado algo mucho más profundo, una identidad propia que nadie podía quitarme. Cada pan que horneaba era como un símbolo silencioso de resistencia y renacimiento. A veces, al cerrar la tienda, me detenía unos minutos frente a la ventana y observaba a la gente pasar, recordando cómo había llegado hasta allí y sintiendo orgullo por no haberme dejado vencer. Un día, mientras limpiaba los estantes, una clienta me preguntó cómo había llegado a abrir la panadería. Conté parte de mi historia, de cómo confié en mi hijo y fui abandonada, de la cirugía y de la noche en la que dormí en la banca. No exageré nada, solo hablé con sinceridad, con el corazón en la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo que me admiraba por no rendirme. Ese momento me hizo reflexionar sobre cuánto había cambiado, de sentirme traicionada y sola, ahora era una inspiración para otros, no por lo que tenía, sino por cómo había reaccionado ante la adversidad. Me di cuenta de que la fuerza no siempre es visible ni ruidosa, a veces es silenciosa, constante, y se muestra en cada decisión que tomamos para seguir adelante. Esa lección quedó grabada en mí, y supe que no volvería a depender de nadie para mi felicidad. Una tarde, mientras ordenaba los pedidos de pan para la semana, me di cuenta de que mi cuerpo ya no sentía el mismo cansancio que al principio. Mis músculos, antes débiles por la cirugía y por la tristeza, se habían fortalecido con el trabajo diario. Sentí una satisfacción profunda al ver que podía sostener mi vida con mis propias manos, sin depender de nadie. Rosalía y yo empezamos a planificar nuevas recetas, pequeñas mejoras en la panadería, y a veces nos quedábamos hasta tarde experimentando con masas dulces y saladas. Cada logro, por mínimo que fuera, me daba un sentido de logro y orgullo que jamás había sentido antes. Recordé entonces lo que había perdido, y aunque el dolor aún estaba presente, ya no me paralizaba. Había encontrado un equilibrio entre el recuerdo de la traición y la alegría de mi propia fortaleza. Cada amanecer se había convertido en una nueva oportunidad de reconstruirme, y eso me llenaba de esperanza. Esa misma semana, mientras regaba unas plantas en la terraza del departamento, noté un pequeño manzano que había plantado hacía meses. Hasta ese día, parecía que no daba frutos, pero al mirar con más atención, descubrí unas pequeñas flores blancas. No pude evitar sonreír. Ese árbol, que parecía inútil y olvidado, finalmente florecía. Me recordó a mí misma, a pesar de todo lo que había pasado, yo también estaba floreciendo nuevamente. Sentí que toda la traición, el abandono y la pérdida no habían sido en vano. Me habían enseñado a cuidarme, a valorar mi independencia y a construir una vida que realmente me perteneciera. En ese momento, con las flores blancas reflejando la luz del sol, comprendí que había dejado atrás la mujer frágil y dependiente, y que había dado la bienvenida a una Isabel fuerte, resiliente y capaz de vivir plenamente por sí misma. Un día, mientras preparaba la vitrina con los panes recién horneados, escuché la campanilla de la puerta y me sorprendí al ver a Esteban nuevamente. Esta vez venía solo, con la cabeza baja y las manos temblorosas. Había pasado tiempo desde la última vez que lo vi y podía notar cómo la vida lo había golpeado de maneras que yo ya había aprendido a sobrellevar. No sentí miedo ni rencor, solo una extraña mezcla de compasión y tranquilidad. Me
Habló con voz temblorosa, pidiendo perdón por todo lo que me había hecho, explicando cómo Jimena lo había abandonado y cómo había perdido todo. Lo escuché en silencio, mientras mis manos continuaban trabajando la masa. No era una reconciliación total, pero sentí que había llegado el momento de mostrarle que la dignidad y el respeto son más importantes que la venganza. Después de aquel encuentro, reflexioné profundamente sobre todo lo que había pasado. Mi vida ya no dependía de la aceptación o el amor de Esteban. Mi felicidad estaba construida con mi esfuerzo diario y con las relaciones genuinas que había cultivado. Entendí que perdonar no significaba olvidar ni aceptar la injusticia, sino liberarme de la carga emocional que tanto daño me había causado. La panadería se convirtió no solo en mi sustento, sino en un símbolo de resiliencia. Cada pan, cada cliente satisfecho, cada sonrisa de Rosalía o de quienes entraban por primera vez a nuestro local, era un recordatorio de que había logrado transformarme y encontrar mi lugar en el mundo nuevamente. Con el tiempo, la panadería comenzó a crecer lentamente. No se trataba de fama ni riqueza, sino de una rutina que me daba estabilidad y propósito. Cada día me levantaba con ganas de trabajar, de ver cómo la masa crecía, cómo el aroma se esparcía por la calle, y cómo la gente regresaba contenta a comprar nuevamente. Rosalía y yo compartíamos ideas para nuevos productos y nos reíamos de nuestras torpezas en la cocina. Sentía que cada momento vivido allí era una victoria silenciosa sobre la traición y la pérdida. El esfuerzo físico y la disciplina diaria habían moldeado mi carácter, y aunque todavía recordaba con tristeza la traición de mi hijo y su esposa, ya no me debilitaba, me fortalecía. Aprendí a valorar la independencia y la sensación de que cada logro dependía únicamente de mí, sin depender de nadie más. Una tarde, mientras acomodaba las mesas para los clientes de la merienda, vi a una niña pequeña que me observaba fascinada mientras amasaba pan. Me recordó a mis propios nietos y sentí una ternura que no había sentido en mucho tiempo. La pequeña se acercó tímidamente y me preguntó cómo hacía para que el pan oliera tan rico. Le expliqué con paciencia, mostrándole cómo amasar y cómo se debía cuidar la levadura. Su sonrisa al probar un pedacito recién horneado me llenó de una alegría inesperada. Ese momento me hizo comprender que mi vida había tomado un rumbo mucho más pleno que el que jamás habría imaginado. Junto a Esteban, había construido algo propio, un espacio de creación, de afecto y de aprendizaje, y eso valía más que cualquier casa o dinero perdido. Pasaron los días y cada vez me sentía más segura de mi nueva vida. Ya no había miedo a que alguien me dejara sin nada, porque había aprendido que mi fuerza y mi resiliencia eran más valiosas que cualquier propiedad o dinero. Cada pan que horneaba era un recordatorio de todo lo que había superado. Rosalía y yo empezamos a organizar pequeños talleres de panadería para adultos mayores y jóvenes del barrio, enseñándoles técnicas y compartiendo historias. Ver cómo la gente aprendía y se motivaba a mejorar su día a día gracias a algo que yo hacía con mis manos, me llenaba de orgullo y satisfacción. La sensación de utilidad y pertenencia era más intensa que cualquier ilusión de seguridad que había tenido antes en la casa de Esteban. Empecé a comprender que mi verdadera familia estaba formada por quienes elegían estar conmigo, no por quienes estaban obligados a hacerlo. Un día, mientras cerraba la panadería, una clienta me detuvo para decirme cuánto admiraba mi historia. Me contó que su propia madre había pasado por una situación similar,
y que escuchar cómo había logrado recomponerse le había dado esperanza. Me quedé en silencio, con lágrimas en los ojos, dándome cuenta de que mi dolor se había convertido en fuerza y en inspiración. Esa sensación me hizo sentir que todo lo que había sufrido tenía un propósito. No era solo sobrevivir, sino transformar el dolor en algo positivo. Fue un momento de claridad profunda. Todo lo que había perdido había sido el impulso necesario para descubrir lo que realmente podía dar y recibir en la vida, y por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Con el tiempo, la panadería se volvió un lugar de encuentro. Vecinos, jóvenes, personas mayores, todos encontraban un espacio allí, y yo me sentía más viva que nunca. Cada sonrisa, cada agradecimiento, cada conversación breve que tenía con alguien que entraba por primera vez me recordaba que había construido algo real y valioso. Rosalía y yo a menudo nos quedábamos después del cierre, revisando cuentas y compartiendo anécdotas del día, riendo de pequeñas cosas y celebrando los logros, aunque fueran simples. Me di cuenta de que mi vida, aunque distinta de lo que había imaginado, estaba llena de sentido y propósito. La traición y la pérdida ya no definían quién era, definía quién me había convertido. Una mujer fuerte, independiente y capaz de enfrentar cualquier adversidad. Una mañana, mientras regaba el manzano en mi terraza, noté que sus flores ya se habían convertido en pequeños brotes verdes. Me emocioné al ver cómo algo que parecía estancado empezaba a crecer y dar frutos. Recordé todo lo vivido, la cirugía, la traición de Esteban y Jimena, las noches de frío en la banca, la pérdida de mi hogar y mis ahorros. Todo eso parecía tan distante, y sin embargo, era la base de lo que había construido ahora. Comprendí que la vida podía florecer incluso después de los peores inviernos. Sentí orgullo de mí misma, de mi resistencia, y un alivio profundo. Había recuperado la dignidad, la libertad y, sobre todo, la paz que tanto había buscado. En ese momento, supe que, pase lo que pase, nunca volvería a permitir que nadie me definiera o me destruyera. Un día, mientras preparaba los pedidos matutinos, escuché un golpe en la puerta de la panadería. Al abrir, me encontré con Esteban de nuevo. Esta vez estaba visiblemente más desgastado, con ojeras profundas y la mirada baja. Su voz temblaba mientras me pedía disculpas otra vez, explicando cómo Jimena lo había dejado solo y cómo las deudas lo habían arruinado. Me miró esperando algo que no podía darle, que lo rescatara. Sentí compasión, pero también claridad. No podía volver a permitir que él definiera mi vida ni mis emociones. Le ofrecí lo que podía, una oportunidad para trabajar, para empezar de nuevo, pero con reglas claras. Aquí no hay limosnas, hijo, solo trabajo. Si quieres empezar de nuevo, ven mañana. La panadería abre a las 6. Vi cómo su expresión cambiaba, no por gratitud, sino por la posibilidad de redimirse. En ese instante, entendí que perdonar no es permitir que te lastimen otra vez, sino liberarse de la carga del resentimiento. Después de ese encuentro, respiré profundo y me senté un momento frente a la ventana de la panadería. Miré cómo los primeros rayos de sol iluminaban la calle y la gente comenzaba a moverse, cada uno con su vida, con sus propios problemas y alegrías. Sentí una paz intensa, la certeza de que, aunque nada de lo anterior volvería, había construido algo sólido, un espacio donde mi esfuerzo y dedicación generaban respeto y cariño. El miedo, la tristeza y la traición ya no controlaban mi vida. Todo lo que había pasado se transformó en una lección de resiliencia. Sabía que no podía cambiar el pasado,
pero podía decidir cómo vivir el presente, y lo estaba haciendo con fuerza y dignidad. Con el paso de los meses, la panadería empezó a ser reconocida en el barrio, no por publicidad ni dinero, sino por la dedicación y el cariño que Rosalía y yo poníamos en cada detalle. Cada cliente que entraba se llevaba no solo pan, sino una sensación de calidez, de hogar. Me di cuenta de que lo que había perdido con Esteban y Jimena se estaba reconstruyendo de manera diferente, con esfuerzo propio, con relaciones genuinas y con el respeto que yo misma me imponía. Cada mañana, mientras amasaba la masa y la preparaba para hornear, sentía que estaba alimentando algo más que cuerpos. Estaba alimentando mi propia vida y la de los demás, y eso me daba un propósito que jamás había imaginado al depender de la familia que me había traicionado. Una tarde, mientras cerrábamos la panadería, Rosalía me dijo: Isabel, has cambiado tanto, y aún así, eres la misma persona que siempre fue buena y generosa, solo que ahora, sabes proteger tu corazón. Sus palabras me llegaron al alma. Me di cuenta de que había aprendido a equilibrar la bondad con la firmeza, a dar sin perderme a mí misma. Esa mezcla de fuerza y ternura era algo que no tenía antes, y me hacía sentir orgullosa. Cerré los ojos unos segundos y respiré hondo, agradecida por todo, por las heridas que me enseñaron a sanar, por la traición que me enseñó a valorar la independencia, y por la panadería que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Fue un instante de tranquilidad absoluta, de paz interna que me acompañaría para siempre. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en mí misma que antes no percibía. Mi carácter se había fortalecido, mi autoestima crecido y mi visión de la vida había cambiado por completo. Ya no necesitaba la aprobación de Esteban ni de nadie que me hubiera fallado. Cada logro en la panadería, cada sonrisa de un cliente, cada consejo que daba a los jóvenes del barrio, me recordaba que mi valor no dependía de la familia que me traicionó, incluso en los días más difíciles, cuando el cansancio físico y emocional me pesaba, sentía una fuerza interior que me empujaba a seguir adelante. Me sorprendía a mí misma, riéndome y disfrutando de las pequeñas victorias cotidianas, de la simple rutina que ahora me daba tanto sentido. Todo lo que había pasado me había enseñado a valorarme y a no permitir que nadie más definiera mi vida. Una mañana, mientras regaba el manzano en la terraza, lo vi más frondoso que nunca. Sus flores se habían convertido en pequeños frutos que prometían madurar con el tiempo. Me quedé observando ese árbol, y una sensación de paz me invadió. Cada flor, cada fruto, era un reflejo de mi propio proceso. La traición, la pérdida, la soledad. Todo había sido un terreno fértil para que algo nuevo creciera dentro de mí. Sentí que cada lágrima derramada, cada noche difícil y cada esfuerzo por recomenzar había valido la pena. Sonreí mientras acariciaba las ramas, agradecida por haber llegado hasta allí, por haber encontrado la fortaleza para transformar el dolor en algo tan hermoso y tangible. Supe que, pase lo que pase, esta fuerza y esta resiliencia siempre serían mías. Un día, mientras organizaba los pedidos de pan, escuché la campanilla de la puerta y me sorprendí al ver a Esteban una vez más. Esta vez no venía solo, sino con una expresión de humildad y arrepentimiento que nunca había mostrado antes. Me explicó que había perdido todo, que Jimena lo había dejado y que ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Sentí una mezcla de compasión y serenidad. No estaba enojada ni ansiosa por rescatarlo,
solo sabía que podía ofrecerle algo distinto, una oportunidad justa, basada en el trabajo y el respeto. Le repetí las palabras que él ya conocía: aquí no hay limosnas, hijo, solo trabajo. Si quieres empezar de nuevo, ven mañana. La panadería abre a las 6. Ver su reacción, su reconocimiento silencioso, me confirmó que estaba en un lugar diferente, firme y en paz conmigo misma, sin depender de nadie para sentirme digna. Esa misma tarde, mientras limpiaba la terraza y observaba el manzano, sentí una calma profunda. Las flores se habían convertido en frutos y cada pequeño brote me recordaba que la vida puede renacer incluso después de los peores inviernos. Recordé las noches duras, las lágrimas, la sensación de abandono total, y comprendí que todo eso había sido necesario para llegar a este momento de paz y fortaleza. Sentí orgullo por haber encontrado mi camino, por no dejar que la traición definiera quién soy y por haber construido un espacio donde mi esfuerzo y resiliencia se reflejaban en cada pan, en cada sonrisa, en cada persona que entraba por la puerta. Fue un instante de claridad absoluta, la traición había quedado atrás, y lo que importaba ahora era la vida que estaba construyendo con mis propias manos y corazón. Los días siguientes fueron de rutina tranquila, pero llena de satisfacción. Cada amanecer me encontraba en la panadería, amasando, horneando y atendiendo a los clientes que ya nos conocían y nos apreciaban. Sentía que mi vida había encontrado un ritmo propio, lejos de las expectativas de otros, lejos de las decepciones pasadas. Rosalía y yo reíamos de las pequeñas complicaciones del día, compartíamos anécdotas y celebrábamos cada logro, incluso los días más difíciles. Cuando la fatiga me pesaba, sentía una fuerza interior que me impulsaba a continuar. Mi dolor ya no definía mi vida, se había transformado en experiencia, en fuerza silenciosa, en algo que podía usar para construir y dar. Cada pan horneado era un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que había aprendido sobre mí misma. Una tarde, mientras organizaba las plantas en la terraza, vi cómo el manzano estaba lleno de frutos ya formados. Cada fruto era un símbolo silencioso de todo lo que había vivido, la traición, la pérdida, el abandono, pero también la fuerza, la resiliencia y la capacidad de recomenzar. Sentí una gratitud profunda hacia mí misma, hacia Rosalía, hacia Patricia y hacia todos aquellos que, de alguna manera, me habían acompañado sin esperar nada a cambio. Por primera vez en muchos años, cerré los ojos y respiré hondo, con una sensación de paz absoluta. Supe que había llegado a un punto donde nada ni nadie podía quitarme lo que había reconstruido, mi dignidad, mi propósito y mi libertad. Ese momento quedó grabado en mi memoria como uno de los más intensos y satisfactorios de mi vida. Una mañana, mientras abría la panadería, sentí algo distinto en el aire, una sensación de plenitud que no había experimentado antes. Observé a los primeros clientes entrar, algunos habituales, otros nuevos, todos con sonrisas y palabras de agradecimiento. Me di cuenta de que mi vida ya no giraba en torno a la aprobación o el amor de Esteban. Ahora estaba construida sobre mi propio esfuerzo, mis decisiones y mi capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Sentí una alegría tranquila y poderosa, un orgullo silencioso que me recordaba lo lejos que había llegado desde aquella noche en la que me quedé sin hogar, sin dinero y con el corazón roto. Todo lo que había vivido me había enseñado que, aunque la vida podía ser cruel, también podía ser justa y generosa si uno aprendía a valorarse a sí mismo. Esa tarde, después de cerrar la panadería, me senté en la terraza y miré el manzano.
Los frutos brillaban bajo la luz del sol, y entendí que cada flor que había caído, cada momento de dolor y traición, había sido necesario para que llegara a este punto de renacimiento. Sentí una paz profunda, una gratitud inmensa hacia mí misma y hacia todos los que me habían apoyado, y comprendí que la vida podía empezar de nuevo en cualquier momento, sin importar la edad ni las pérdidas sufridas. Supe que la mujer que una vez fue frágil y herida ahora era fuerte, independiente y capaz de vivir plenamente por sí misma. Ese instante quedó grabado en mi corazón como un cierre simbólico, un recordatorio de que siempre es posible renacer, incluso después de los peores golpes de la vida. Esa noche, mientras regaba por última vez el manzano antes de irme a dormir, noté cómo los frutos ya empezaban a tomar color, anunciando que pronto estarían listos. Me detuve un momento, con la regadera en la mano, y sentí un silencio profundo a mi alrededor, como si el mundo me reconociera y me devolviera la calma que tanto había buscado. Pensé en todo lo que había pasado, la traición de Esteban, la manipulación de Jimena, las noches de soledad y miedo. Y como todo eso me había empujado a encontrarme a mí misma, sonreí sin querer contener la emoción, entendiendo que no necesitaba venganza, ni reconciliaciones forzadas. Lo que había conquistado era mucho más grande: mi libertad, mi paz y la certeza de que podía sostener mi vida con mis propias manos y corazón. Aquel pequeño manzano, floreciendo y dando fruto por primera vez, se convirtió en el símbolo perfecto de todo mi viaje: la traición, la pérdida, la fuerza, el perdón y, finalmente, el renacer que nunca olvidaré.